cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio. Reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero mostrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero mostrar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Dígale, mi Jesús, mi Jesús, mi amado, quiero mostrar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer.
tú eres digno de alabanza, Señor. Reconocemos que tú eres el único y verdadero Dios, Señor. Te anhelamos. Aquí hay una iglesia que te anhela, Señor. Somos una iglesia que busca tu presencia, que anhelamos más de ti. Dile al Señor, adórale con tus palabras. Mi Jesús, tú nos amas. Sí, Señor, te adoramos. Levántale adoración con tus palabras al Señor ahí donde estás. Dile, yo te amo, Señor. Yo te anhelo. Yo te necesito en mi vida. Necesito de tu presencia en mi familia, Señor. Queremos ser portadores de tu presencia. Sí, Señor. Mi Jesús. Cántale. Quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado. Quiero besar con mis lágrimas tus pies. Quiero postrarme. Quiero postrarme ante ti, permanecer. Derramar ante ti todo mi ser. Y derramar ante ti todo mi ser. Señor, esta mañana te adoramos. Te damos todo el honor y toda la gloria. Y declaramos que solamente tú eres bueno, Señor. Que solamente tú eres digno de todo honor y de toda gloria. Que en ti confiamos y descansamos, Señor. Porque solo tú eres bueno, Jesús. Levanta tu voz esta mañana, adora al Señor un momento más. Bendícele a Él. Mi Jesús, Mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. mi Jesús, Mi
presencia en este lugar nos bendiga, para que tu presencia, Señor, esté con nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias por ser bueno con nosotros. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Podemos levantar una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Puede tomar su asiento. Saludes sin antes. Póngase otra vez sobre sus pies. Nos saludó con quien esté cerca suyo. Salude esta mañana. Señor, nuestro Dios es bueno. Amén. Amén. Los niños pueden salir a su tiempo de escuela bíblica, por favor. Me gustaría esta mañana pedirle que abra su Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo número 1, por favor. Primera de Pedro, capítulo número 1. Búsquelo en esta mañana. Capítulo número 1, versículo número 3, por favor. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 3. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo,
a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Señor, bueno, oramos esta mañana por tu palabra y te pedimos, Señor, que seas tú ministrándonos a través de ella, que tú, oh Rey, seas hablándonos a lo profundo del corazón, y que esta mañana, Señor, sea esa palabra que penetra hasta lo más profundo, hasta las coyunturas, esa espada de doble filo, Señor, que hace que nosotros podamos, en el nombre de Jesús, crecer en ti y para ti. Señor, que tú seas bendito, que tú seas en nosotros y que tú seas hablándonos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Cuando el apóstol Pedro escribe esta palabra delante del Señor, nos pone en una posición de comprender cuál es nuestro rol delante de Él. Y al mirar nuestro rol y al mirar lo que Dios hace en nosotros, en medio de nosotros, debemos considerar que la base del cristianismo es comprender que somos redimidos por Cristo y que nuestra naturaleza es cambiada cuando fuimos transformados por la sangre preciosa de Cristo, cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y Pedro pone una frase en el versículo número 4, en el que nos está poniendo en una condición que debe ser asumida por nosotros para enfrentar nuestra vida. Cuando usted mira el versículo 3, dice que él está empezando su carta con bendición a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo, que dice ahí que con su gran misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva. Cuando Pedro utiliza esta palabra especial de renacer a una esperanza viva por medio de la resurrección de los muertos de Jesucristo, en el versículo 4 que les estoy comentando nos pone en una intencionalidad de que el cristiano tiene que afianzarse a una nueva vida, a una nueva experiencia que el Señor nos da cuando lo aceptamos como Señor y Salvador. Si usted se fija, este versículo 4 dice que el Señor nos ha hecho resucitar de los muertos para que tengamos una herencia que dice ahí, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro nos insinúa, nos enseña a vivir, nos enseña a entender y a comprender, hermanos, que nuestra vida en esta tierra tiene que ser basada en esta herencia que el Señor nos ha dado. En esta versión de la traducción del lenguaje actual dice: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y que nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo han hecho por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos, y de que nos dará todo lo que nos ha prometido, que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Esa es la esperanza que tenemos en el Señor. ¿Por qué hablar de esta palabra esta mañana? Porque por más cosas especiales que experimentemos en la presencia del Señor, por más que nosotros estemos en esta tierra creyendo y tratando de que nuestro Señor mire en nosotros siervos fieles, siervos obedientes, debemos confrontar nuestra vida a que todo esto terrenal se basa en una esperanza.
la esperanza de vida, la esperanza de que cuando el Señor Jesucristo vino, resucitó de los muertos, nos levantó y nos dio vida eterna. Y aunque en estas condiciones no la experimentemos, y aunque en estas condiciones tal vez suframos, tal vez en estas condiciones tengamos padecimientos, tal vez en estas condiciones nosotros no veamos la mano de Dios todo el tiempo, dice la palabra del Señor que Pedro nos anima a que todo lo que vivamos y todo lo que entendamos lo miremos con esperanza, con la esperanza futura de que el Señor en algún momento nos va a bendecir y que esa herencia que el Señor nos ha dado es incorruptible, incontaminada y que no se marchita, que está reservada en el reino de los cielos. Mirando solo estas tres condiciones en las que el apóstol Pedro nos dice que debemos basar nuestra vida, ocupa tres palabras para esta herencia en el versículo número 4. Y habla de una herencia que tenemos delante del Señor. Y dice que la primera característica de esta herencia es que es incorruptible. Le pregunto esta mañana, ¿usted y yo vivimos en un ambiente sin corrupción? Su vida no necesariamente en el campo de dinero y todas esas cosas se corrompe. Pero cuando usted se mira al espejo día tras día que va creciendo, que va avanzando en los años, no recuerda y no ve tal vez su cuerpo, su rostro diferente a lo que alguna vez era hace tiempo. ¿Le ha pasado alguna vez? Que se enfrenta al espejo y mira que él sigue siendo el mismo, pero ya no es como que se mira en el espejo y ve algunas cosas que antes no estaban. Porque en esta herencia a la que el Señor se refiere, tenemos que comprender que la mayor cantidad de cosas con las cuales Dios quiere bendecirnos sí están en esta tierra como parte del reino de los cielos, pero que nuestra esperanza es futura, que nuestra esperanza es llegar al reino de los cielos, que nuestra esperanza es sostener nuestra salvación, que nuestra esperanza es sostener la vida que nos da. El cuerpo que tenemos de a poco puede irse manifestando en algo corruptible, en algo que se va desgastando, en algo que ya las fuerzas no siguen siendo las mismas. Y uno diría, Señor, pero yo estoy contigo, pero Señor, yo te estoy alabando, ¿y por qué tengo tal vez una enfermedad? ¿Por qué tal vez tengo esta situación tan complicada que estoy pasando en mi salud? Porque sencillamente, hermanos, este cuerpo fue diseñado para estar en esta tierra. Y la única manera de estar en la presencia del Señor será o experimentando muerte o siendo transformados en el día del arrebatamiento, como dice su palabra. Pero este cuerpo será transformado. Este cuerpo solamente es para esta tierra. Este cuerpo se irá corrompiendo conforme vayan pasando los años. Yo le decía a mi esposa el otro día que últimamente me está viendo con barbas blancas en lo que me queda de barba, ¿verdad? Y yo le decía a mi esposa, todo empezó en que me salió unita y por no verme así estaba que me sacaba esa y que no me sacaba esa, y por estarme sacando esa empezaron a salirme un montón más, que si yo hubiese sabido eso no me hubiese tocado y estuviera tranquilo, ¿verdad? Y mi esposa me decía, es que ya estás viejo, me decía ella. Y mirando eso uno puede confrontarse y dice, el cuerpo va corrompiéndose. Nuestra idea de vida ya no va siendo la misma, ya no tenemos la misma fuerza de antes. Usted mira que hay jugadores de fútbol que entre eso de los 36 años a lo más, el que más llega como hasta los 40 ya no pueden seguir a un muchacho de 17, de 18 años, ya no se puede, ya no hay manera, ¿sí? Porque ya la fuerza no es la misma, la resistencia no es la misma. También habrá alguien que cuide su cuerpo, pero ya no es lo mismo. Porque nuestro cuerpo va en una idea de decadencia. Entonces, si uno miraría la presencia del Señor en función de las cosas físicas que experimentamos en nuestra salud y en nuestro cuerpo, diríamos, el Señor no está con nosotros. Diríamos, el Señor no me ha bendecido. Mire, aunque usted tenga una enfermedad y reciba una palabra de sanidad y el Señor le sane esa mañana, significa que usted posiblemente después de unos años volverá a enfermar, porque no hay idea de eternidad en este cuerpo. El que aún el mismo Lázaro,
cuando fue resucitado de entre los muertos, como dice la palabra, después de algunos años tuvo que morir. Ya no lo tenemos aquí, ¿verdad? Por más que experimentó la gloria de la resurrección, de haber sido levantado de entre los muertos, de levantarse de en medio de una tumba y experimentar un milagro, tuvo que experimentar muerte al final. ¿Qué es lo que está diciéndonos Pedro esta mañana? Que no podemos basar nuestra vida, la bendición de Dios sobre nuestra vida en cosas corruptibles, en cosas terrenales, en cosas que se van el día de mañana. A medida que vayamos leyendo estos días la epístola de Pedro, Pedro dice: aún el oro y aún la plata son corruptibles y son pasajeros, porque son terrenales. Una de las cosas con las cuales nosotros debemos enfrentarnos cada mañana es que el servicio al Señor, es que la vida ante el Señor tiene un propósito, y es llegar a tener la salvación y confrontar nuestra vida con la salvación. Si la salvación en nuestra vida no está siendo lo más seguro, lo más firme, entonces estamos poniendo nuestra mirada en cosas corruptibles, en cosas que van a terminar. Cuando Pedro habla de herencia, nos dice que la herencia que tenemos no es en esto físico, sino que es en un cambio de estado que experimentaremos en la presencia del Señor. Y nos dice que tengamos cuidado de no poner nuestra mirada en cosas que solamente nos hacen fijar la mente en lo corruptible. Luego dice que no tenemos una herencia que sea en esta tierra. No tenemos una herencia que no se contamine. La única manera de tener una herencia incontaminada, como dice la palabra del Señor, es allá en la presencia del Señor. Y cuando habla de estar contaminado, tal vez está utilizando el principio en el que estamos metidos dentro de un mundo de pecado. Y claro, no significa que nosotros podemos pecar todo el tiempo, pero significa que la naturaleza en la que nosotros estamos viviendo está metida, estamos bombardeados por cosas que intentan contaminarnos todo el día. Y lo que Pedro nos está diciendo: ustedes deberían poner su mirada cada día no en las cosas que contaminan, sino en eso incontaminado que solamente el Señor nos dará en su presencia. Como que Pedro nos va cerrando el camino y nos empieza a decir: mira, la vida de un cristiano es importante en la tierra. Es importante cómo vas a vivir los 70 años que tienes aquí, los 80 años que tienes aquí, los 100 años que tienes aquí. Es importante cómo lo vas a vivir, pero más importante es que pongas tu mirada en lo incontaminado, en que cada día que vivas aquí te des cuenta delante del Señor que cada decisión que tomas, que cada idea que dices, que cada decisión que estás a punto de alcanzar no puede llevarte a experimentar cosas que contaminan. Miraba un reportaje estos días de un hombre de 101 años que se sentía muy bien físicamente, sobrevivió a lo que le voy a decir, pero se lanzó de paracaídas a los 101 años, como que una locura, y salió bien y bajaba, y decía que el reto de la vida de él es, hasta que el Señor le lleve, seguirse lanzando en paracaídas. Claro, no se lanzaba él con el paracaídas, sino ahí enganchado a otro, pero de todas maneras lanzarse desde arriba con la intención y la idea de edad, como que uno pensaría qué es lo que podría pasar, y uno diría: entonces, ¿cuál sería la meta del ser humano? Vivir más de 100 años en esta tierra. La palabra del Señor nos dice que lo que el creyente debe anhelar es lo incontaminado, donde solamente la presencia de Dios está, y donde solamente la presencia de Dios puede vivir en medio de nosotros. Luego dice que nuestra herencia no es incorruptible, que nuestra herencia es incontaminada y que nuestra herencia es inmarcesible. Eso es decir, que no se marchita, que no hay la idea de que se va desgastando y perdiendo todo el tiempo. El Señor nos dice que eso es una herencia especial. Me ponía a pensar en esto porque a veces trabajamos mucho con la intención de dejar una herencia a los hijos, tal vez, o usted recibió una herencia, y se quiera o no se quiera la herencia, en algún momento se marchita, en algún momento se va.
En algún momento esa construcción no sé, de 6 pisos que dejó el papá de herencia a su hijo para que viva bien, en algún momento va a necesitar reparación. En algún momento va a estar tan mal pasado el tiempo que van a decir, creo que vamos a tener que demoler y creo que esto ya no va a estar. Hablaríamos de muchos años, por supuesto, pero la Biblia nos dice que en esta tierra nosotros no podemos alcanzar algo perecedero, algo imperecedero, algo que no tenga fin. Todo lo que tenemos en esta tierra, absolutamente todo lo que tenemos en esta tierra, delante del Señor, tendrá algún momento un final. Y Pedro nos está diciendo cómo enfrentamos nuestra vida. ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Cómo podemos delante del Señor presentarnos a Él, deleitarnos en Él, agradecerle a Él, si a veces estamos solamente con nuestra mirada en las cosas que pasan en esta tierra? ¿Cuántos sufren porque en el trabajo a veces no les va bien? ¿Sufre o no sufre? Sí, ¿verdad? ¿Cuántos sufrimos porque en algún momento tenemos un problema de salud? ¿Cuántos sufrimos por la crianza de los hijos porque no responden como quisiéramos? Porque están en una edad tal vez complicada. ¿Cuántos estamos haciendo un montón de cosas distintas, diferentes? Y es que a veces, hermanos, según la ilustración que el apóstol Pedro nos da, nos está diciendo él que a veces ponemos mucho la mirada en una herencia terrenal. Y queremos solamente que Dios haga algo con nosotros aquí en la tierra y nos olvidamos de lo más importante, que es la salvación. Por eso en el versículo 4, cuando dice para una herencia incorruptible, incontaminada, que no se marchita, reservada, ¿en dónde dice? En los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, que dice ahí, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, que dice ahí, por un poco de tiempo, y si es necesario, que dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho, que dice ahí, más preciosa que el oro, el cual, aunque es, que dice, perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Qué interesante es la palabra del Señor, porque el apóstol Pedro nos está dando una clave para no vivir conforme a lo terrenal, para no vivir conforme a lo que se desgasta, a lo que se daña, a lo que no consigue, a lo que se va a marchitar en algún momento. El apóstol Pedro nos está diciendo, hay una característica que debes tú considerar en esta vida para llegar a tener salvación y para llegar a tener la seguridad de que el Señor está contigo todo el tiempo. Esa característica que pone el apóstol se llama fe, porque dice que en esta tierra lo que está puesto a prueba, que dice ahí, es nuestra fe, y que nuestra fe tiene que pasar y tendrá que ser sometida, si es necesario, dice, tendremos que ser afligidos en diversas pruebas para que nuestra fe se manifieste. Es aquí donde tenemos que poner esa confianza, porque el apóstol Pedro nos está diciendo, en esta tierra lo que vale, en esta tierra lo que sirve, en esta tierra lo que te sostiene, no es poner tu confianza en las cosas terrenales. Lo que te sostiene en esta tierra es tu fe. La fe es lo único que puede sostenerte en esta tierra, y dice que nosotros ya deberíamos tener una ganancia de nuestra fe, entendiendo que la fe más grande es la esperanza de que pase lo que pase en esta tierra, iremos a la presencia del Señor, a la salvación que Él nos ha ofrecido. Y nos dice la fe que deberíamos vivir, la fe que deberíamos tener, debe estar totalmente cimentada en la esperanza de recibir una herencia. Pero esa fe tiene que hacerse manifiesta en esta tierra.
Como que Pedro nos está diciendo, la fe que sostiene tu vida, la fe con la que sabes que si un día mueres vas a la presencia de Dios y que allá estarás en el cielo, en la presencia, en la gloria de Dios. Esa fe que tienes es la que tiene que ayudarte en esta tierra a superar todas las dificultades que se te vengan, a superar todos los problemas que vengan. Es la fe. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué más? Y la convicción de lo que no se ve. Nos dice que la fe es creer en algo que aunque no lo hemos visto, creemos que está y creemos que pasa. Y el Señor nos da muchos ejemplos de cómo mantener nuestra fe. ¿Usted cree en el aire? ¿Tiene fe en el aire? ¿Tiene o no tiene fe en el aire? ¿Ha visto el aire alguna vez? ¿Qué está respirando ahora? ¿De qué color es? ¿Lo puede sentir? Tal vez, pero no se lo puede ver. Y la fe en la que el Señor nos pone en muchas condiciones, nos está diciendo que no es algo tan espiritual, sino algo que debe ser puesto en práctica. Usted puede mirar, puede sentir la luz del día, los rayos, pero no podemos ver colores, pero no podemos saber cuántos rayos están entrando a este lugar. No podemos saber si es uno grandote o es un pequeñito el que alumbra todo esto, pero sabemos que está ahí. Y en todas esas cosas, cuando hablamos de oxígeno en el aire y todo esto, lo que el Señor nos dejaba ejemplos de que hay cosas en la vida que tienes que sostenerlas porque sencillamente debes entender que están ahí. Nadie puede decir, yo no creo en el oxígeno que tiene el aire, yo no creo en eso a mí no me sirve, yo no creo en el aire que está todo el tiempo aquí en el planeta, eso es un mito, eso yo no creo. Nadie puede decir eso, porque estamos participando de eso todo el tiempo. Cuando el apóstol Pedro nos está hablando, nos está diciendo que hay cosas como la fe, que no tienes que ponerle en algo visible, porque no se va a manifestar en lo terrenal, sino que la fe se debe manifestar en lo espiritual. Y dice que la fe, lo que nosotros creemos, en quien creemos, en nuestro Señor Jesucristo, será sometida a prueba para saber qué es lo que realmente está en nuestro corazón. Dice aquí el versículo número 7. Al final del 6 dice, si es necesario, tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Como que aquí uno empezaría a dudar del evangelio para muchos, porque a veces nuestro clamor es que el Señor nos saque de las pruebas, porque a veces nuestro clamor es que el Señor no nos meta en esa enfermedad, que el Señor quite los aguijones que tenemos. A veces nuestra oración es, Señor, sácame de esto, líbrame de esto, yo te voy a servir y yo haré cosas especiales. A veces nuestra oración es que el Señor quite las pruebas que tenemos, pero Pedro nos cambia la idea y nos dice, las pruebas son necesarias para ustedes, para que realmente se den cuenta dónde está su fe. Y dice, algunos tendrán que ser afligidos. La idea de estar afligido es no tener paz en el tiempo. La idea de estar afligido es que la condición de vida no cambia mucho. La idea de estar afligido no es una intención de una pequeña pruebita que está pasando. La aflicción a la que Pedro se está recibiendo, se está refiriendo, es una aflicción que tal vez lastima el alma, tal vez una aflicción que te golpea totalmente y tú no sabes cómo reaccionar. A nadie, a ninguno de nosotros nos gusta estar afligidos, a ninguno. Pero debo decirle esta mañana que la aflicción es una etapa normal de la vida. Estar afligido es porque somos seres humanos. Tener necesidades es porque somos así, porque somos seres humanos. El Señor no necesita super creyentes que no tengan un problema por ahí, que no tengan ninguna dificultad, que todo sea sonrisa y que todo sea bendición. El apóstol nos dice que la prueba
de nuestra fe puede causar en nosotros ¿qué? Aflicción. Y aquí deberíamos abrir un paréntesis, entendiendo que hay aflicciones que usted solito se busca, que hay aflicciones que solitos nosotros nos metemos por tomar las malas decisiones, ¿sí? De esas aflicciones no habla el apóstol. No habla de esas malas decisiones que nosotros tomamos y se nos viene un problemón encima durante años por malas decisiones. Aunque el Señor puede librarnos y ayudarnos cuando mantenemos nuestra vida en rectitud. Está refiriéndose a que a veces la vida misma, que el Señor permite que en nosotros tengamos días de aflicción, que el Señor permite que existan pruebas, que el Señor permite que tal vez estés sin trabajo unos días para saber qué es lo que tienes adentro, que tal vez el Señor permite una enfermedad para saber cómo superas esa enfermedad y cómo está tu fe. Pero el apóstol no nos pone en una condición de derrota, sino que nos dice para que sometida a prueba vuestra fe, una fe que es más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, que dice ahí, en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí el apóstol nos está hablando de algo, y creo yo delante del Señor que Él lo está hablando con experiencia propia y después de haber pasado una aflicción fuerte. Cuando el Señor le dice a Pedro que Él le va a negar antes de que cante el gallo, después de que cante el gallo en el amanecer, que le va a negar, según el relato bíblico, la aflicción que Pedro debió haber experimentado por haber negado a su maestro era una aflicción tan fuerte, tan horrible, tan profunda, que a Judas lo llevó a la muerte y se ahorcó por no superar esa aflicción que tenía, por haber traicionado al maestro. Pero a Pedro lo había llevado a tomar decisiones en ese momento de qué hacer, y debe haber sido una aflicción profunda. Y Pedro, en medio de esa aflicción, dice: aunque yo negué a Cristo, aunque me causé una prueba tremenda, aunque vino una situación complicada sobre mi vida, lo que me sostuvo es la fe en el Señor, aunque en ese momento no se vio tan grande. Pero comprendí después de esa aflicción que cuando yo tenga una prueba, lo que más debe reinar en mi vida, dice ahí, es la alabanza, buscar la gloria del Señor y honrar a Jesús con mi vida. Dice que nuestra fe, y hace una figura como el oro, que el oro debe ser pulido en el fuego para sacar brillo y para que tenga el valor que debe tener. Y Pedro nos está diciendo, así mismo es la fe. La fe tiene que ser pulida, porque si tu fe no madura en la prueba, si tu fe no madura en medio de la adversidad, si tú no demuestras cuán valiosa es tu fe, más valiosa que el oro, entonces está diciendo, tú estás poniendo las cosas, tú estás poniendo tu mirada en las cosas terrenales y no en las cosas del Señor. Increíblemente, cuando nosotros pasamos un tiempo de prueba y un tiempo de dificultad, el desánimo, la aflicción, lo que nosotros estamos pasando en ese momento, lo que más provoca en nuestra vida es que nuestra alabanza al Señor calle. Es que no nos pongamos a darle gloria al Señor, porque alguien dice: ¿cómo le voy a dar gloria a Dios si me tiene enfermo? ¿Cómo le voy a dar gloria al Señor si es que esta prueba está tan difícil en casa? ¿Cómo voy a alabar al Señor si todo me está yendo mal? Y nuestra fe se comprime tanto en que nuestra fe solamente se activa cuando las cosas van bien. Cualquiera es cristiano, cualquiera es creyente cuando las cosas van bien. Si usted habla con una persona que no viene a la iglesia, con una persona que no cree en Cristo, con una persona que cree en la energía que existe en el universo y en cualquier otra cosa, si a él le va bien,
va a seguir creyendo en la energía. Si todo le va bien, va a seguir creyendo en cualquier Dios que tenga y en cualquier cosa que pase, él lo va a seguir creyendo, porque la fe no se demuestra en el momento en el que todo está bien. La fe se demuestra en el momento de la dificultad, para saber de qué estamos hechos adentro, para que nuestra alabanza al Señor no termine, para que nosotros podamos experimentar la gloria del Señor y que nosotros podamos honrar al Señor en medio de la prueba. ¿Sabe que hay algo curioso? Que el cristiano promedio, cuando menos honra al Señor, es en el momento de prueba. Es como que en el momento de prueba, y cuando se ve solo, y cuando nos vemos sin la ayuda del Señor, es como que el cristiano piensa que tiene permiso para pecar lo que tenga que pecar, porque el Señor me abandonó. El cristiano promedio piensa que cuando le está yendo mal y como no está el Señor ahí, tenemos permiso para hacer cualquier cosa y el Señor después nos perdonará, porque el Señor mismo nos metió en esto. Pedro nos cambia la idea y nos dice: un ratito, si tú realmente crees en el Señor Jesucristo y tienes fe en el Señor Jesucristo, es en el momento de la prueba y en el momento de la dificultad cuando más tú debes honrar al Señor, y cuando tú más debes adorarle, y cuando el Señor más contento debe estar de la manera en la que tú vives, sin tener permiso para pecar, sin tener permiso. No hay un solo momento en el que el Señor justifique nuestro pecado. Pedro nos dice: he aprendido en este trajín de negar al Señor y de servirle al Señor, que en el momento en el que yo más complicado esté, es el momento donde mi fe más fuerte debe ser. ¿Cómo está su ánimo en el momento de la prueba? ¿Está con gozo? Tal vez no. ¿Con alegría? Tal vez no. Pero esas aún son expresiones externas de nuestra vida. Lo que al Señor le interesa es que en el momento de prueba, la gloria que le damos a Él, la alabanza que le damos a Él, la honra que le damos a Él sea tan firme y tan manifiesta, que nosotros comprendamos delante del Señor que tenemos una esperanza de vida, una esperanza en el que todo va a cambiar en esta tierra, y aun si no cambia, tenemos la esperanza de que cuando vayamos a la presencia del Señor, todo será diferente. Amén. Estaba recordando el testimonio estos días de un siervo del Señor, que el Señor lo usaba mucho en cuestión de sanidades y milagros, y el Señor lo respaldaba, y había sanidades y había bendiciones. Pero entre esas cosas extrañas, él tuvo que partir a la presencia del Señor con un cáncer, y oraban mucho para que el Señor lo sane. Y la gente venía y parecería que todo estaba bien, y él oraba para que todo pase, y era como una prueba diciéndole: Señor, pero si yo he orado por toda esta gente y el Señor, y tú los sanaste y tú les hiciste algo, yo no entiendo por qué ahora que yo estoy en esta condición, tú no me sanas. Era un pastor en la ciudad de Cuenca, que en cierto momento oraba para que el Señor lo bendiga. Era un pastor que visitaba en los hospitales, y el Señor realmente lo usaba, y había sanidad en los hospitales por los miembros. El día de su funeral, los miembros empezaron a decir: yo le doy gracias al Señor por la vida del pastor, porque cuando el pastor fue al hospital, el Señor me sanó por la oración que él hizo. Una hermana decía: yo le doy gracias al Señor porque el pastor, un mes antes de morir, vino en silla de ruedas a orar por mí en el hospital, y el Señor lo escuchó y el Señor me sanó. En el día del funeral estaban diciendo, hablando de sanidades en medio de alguien que estaba enfrentando un cáncer. Y alguien diría: Señor, pero entonces no tiene sentido esto, no tiene sentido. Pero cuando miramos las palabras de Pedro, comprendemos y decimos: es que la salvación y lo más profundo del Señor en nuestra vida no es que tengamos aquí todo lo que anhelamos,
sino que esta vida nos sirva para pasar a la eternidad, y que nuestra vida y que nuestra alabanza, a pesar del momento más complicado, solo nos permita honrar al Señor, sea que nos responda, sea que no nos responda, sea que nos diga sí, que nos diga no, que nos diga espera. No sabemos cuál es la respuesta del Señor, pero lo que la prueba debe mostrarnos es qué calidad tiene nuestra fe para avanzar y para sostenernos. La esposa de este pastor mencionaba en el funeral que a pesar del dolor tenía todos los días el tiempo para buscar al Señor y para orar al Señor y para pedirle al Señor que haga su perfecta voluntad, y todo se iba desgastando en su vida, pero sabía al final de los tiempos que la esperanza más grande que él tenía era llegar a la presencia del Señor. Una de las cosas especiales que se hablaba en el funeral era que mucha gente había comprendido que el servicio al Señor tiene que ser sostenido en firmeza. Mucha gente se arrepintió, ¿sabe por qué? Porque cuando nos sentimos vivitos, cuando nos sentimos firmes, cuando nos sentimos seguros, pensamos que podemos hacer para el Señor lo que nosotros querramos y vivir nuestra vida como querramos. Qué complicado es encontrar un creyente que no quiere arreglar su estado de pecado, su estado de vida, que no quiere afianzarse al Señor y que no quiere tomar decisiones pensando que esta vida le va a durar demasiado. Y no podemos confrontar nuestra vida en lo que Dios quiere hacer y en lo que Dios debe hacer. Si usted lee conmigo el versículo número 8, dice el apóstol Pedro: a este Jesucristo a quien ustedes aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ves, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo, que dice ahí, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Debemos volver a fundamentos. Lo más importante en esta vida es la salvación, hermanos. Lo más importante en esta tierra para un creyente debe ser cuidar su salvación. Que la muerte no nos sorprenda y que nosotros allá estemos en una duda sobre si es que ese domingo a la iglesia le servía o no le servía a la persona para entrar al reino de los cielos. La palabra del Señor dice que por el fruto se le conoce, que los cristianos son conocidos por el fruto que dan. El que verdaderamente busca al Señor y viene a una iglesia debe tener un fruto de cambio. La fe debe provocar una vida. La sanidad que Dios te dio, la bendición que Dios te dio, debe provocar que tu vida sea realmente agradable para el Señor. Porque lo más importante es la salvación. Lo más importante es que cuando tú vayas a la presencia del Señor, que cuando vayamos a la presencia del Señor, nuestra fe haya sostenido esa esperanza. Pedro nos dice: sí, vamos a experimentar pruebas, pero que tu fe no flaquee para que tu salvación esté ahí, esté firme, esté cimentada en Cristo. No hay nada más no hay nada más importante para el creyente que sostener la salvación. Versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os han anunciado, por lo que ellos han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Sencillamente dice que el propósito de la palabra, que el propósito de toda predicación es que el mundo entero entienda de la salvación. Y ahí Pedro nos mete en un cuartito
Ahí Pedro nos mete en un salón en el que nos dice que esa fe que tenemos tiene que llenarnos de una vida santa. Versículo número 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14, ¿qué dice ahí? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo ¿de qué? De vuestra peregrinación. Finalizamos mirando esta esencia que Pedro nos dice. Tu fe debe ser sostenida en medio de las pruebas, porque las pruebas son para pulir y para que madures y que realmente entiendas que tú tienes que alabar, honrar y glorificar al Señor en el momento de la prueba más complicada. Amén. Y Pedro nos enseña una segunda cosa: que no es suficiente la fe para agradar al Señor, sino que también es necesaria la obediencia. Si el creyente, si nosotros como creyentes no sostenemos nuestra obediencia a Dios en medio de la prueba y en medio de la dificultad, nosotros no estamos viviendo conforme a lo que el Señor nos dice. Dice aquí que así cuando el Señor se manifieste y así cuando el Señor esté en toda la gloria y nosotros miraremos la gloria, el Señor nos está pidiendo que nosotros vivamos en esta tierra como hijos obedientes, como hijos que buscan agradar al Señor en todo lo que hacen, que no se conforman a los deseos que antes tenían, dice, en la ignorancia, sino que son llamados a ser santos, porque también nuestro Señor es santo. La idea de santo es ser apartado. Y la Biblia dice que usted y yo somos santos cuando Cristo vino a nuestra vida y cuando Cristo hizo en nosotros bendición. La palabra del Señor nos dice que la idea de un pueblo santo es que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, quería separar a un pueblo del mundo, separar a un grupo de personas, a esta iglesia fuera del mundo, para que vivamos en santidad. Santidad no significa tan solamente no tener pecado delante del Señor. Santidad significa ser apartado para Dios, ser consagrado para Dios. Un problema que experimenta el cristiano, otro problema que experimentamos como cristianos, es que no damos valor a la santidad que Dios nos ha dado y que no nos consideramos apartados, pertenecientes al Señor, listos para el Señor. Somos expertos, somos tan grandes en manipular las cosas para no vivir una vida agradable al Señor, y justificamos mucho lo que hacemos cuando el Señor nos dice que nosotros somos apartados para Dios, apartados para su uso, apartados para que Dios haga algo especial. Nosotros estamos acostumbrados a que las cosas sean apartadas, a que las cosas sean santas. Estamos acostumbrados a que las cosas que tenemos sean santas para el Señor. Decía la semana anterior, usted mira, hay un par de aros de básquet y alguien podrá decir, pero es que esto es un lugar santo, es que esto es un lugar apartado para el Señor. Es que ¿cómo podemos hacer algo para el Señor? ¿Cómo podemos hacer algo? Porque estamos acostumbrados a que lo santo sea lo físico, a que esto sea santo y yo me meto en esto, entonces me santifico. Eso es una concepción errónea. En la palabra del Señor nos dice que lo que hace santo a este lugar es una iglesia santa, es las personas santas. Cuando usted y yo nos centramos en este lugar, ahí esto se vuelve santo delante del Señor. No hablaremos de reverencia, pero cuando aquí
nos está diciendo que necesitamos ser santos. Nos está diciendo que hay una necesidad en nosotros de ser apartados para Dios. De que tu vida demuestre que eres apartado, apartada para el Señor. De que tu carácter demuestre que eres apartado para Dios. De que tu forma de vivir diariamente demuestre que eres apartado para Dios, que es algo solamente que le pertenece a Dios. Esa es la idea de ser santo. Si uno manejaría esa idea, hermanos, muchas cosas en nuestra vida ya no irían al campo del pecado, porque entenderíamos que no puedo hacer eso porque soy apartado para el Señor, que yo no puedo tomar eso porque yo soy apartado para el Señor, que yo no puedo contaminarme de eso porque soy apartado, apartada para el Señor, que yo no puedo escuchar eso porque estoy apartado para el Señor, que yo no puedo ver eso porque estoy apartado para el Señor, que yo no puedo hacer que mi vida tenga tropiezos por yo no entender que soy apartado para Dios. Amén. Díganle a quien está al lado suyo: eres apartado para Dios. Pregunto, si somos apartados para el Señor, ¿por qué nuestra vida devocional no es tan fuerte? Ni siquiera en el estar en la iglesia. ¿Por qué nosotros no nos acordamos de que el Señor nos compró con su sangre preciosa y lo mínimo que deberíamos hacer es servir al Señor en la iglesia, en algún ministerio, porque Él nos ha apartado? Ponemos un montón de excusas y no damos al Señor lo que a Él le corresponde. Versículo 17 dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿qué dice ahí? Conducíos en temor. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Pedro está diciendo: si dices que eres cristiano y que el Padre que creó todas las cosas es tu Padre, y tú dices que le sigues, entonces tienes que vivir con tu vida, tienes que vivir tu vida en temor todo el tiempo. No está hablando de un temor de miedo, está hablando de un temor de reverencia. El creyente que sigue a Dios todos los días tendrá que cuestionarse si lo que hace da reverencia a Dios o no da reverencia a Dios, si lo que hace le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Hermano, Pedro nos está dando con todo esta mañana, porque nos dice que el creyente de veras, el creyente que dice yo sigo al Señor y soy cristiano y voy a tal iglesia, tiene que manejar la reverencia a Dios. ¿Cuándo? Todo el tiempo. No solamente en el templo, no solamente cuando viene a la iglesia, porque nuestros conceptos religiosos nos enseñaron a que el miércoles de ceniza yo tengo que ir con reverencia y dejarme poner una cruz aquí, pero lunes y martes de carnaval era el deseo de la carne. Literalmente esa fiesta de carnaval empezó hace siglos atrás, diciendo la iglesia: vamos a darles 2 días a la gente para que pequen y hagan lo que les da la gana, para que pequen como ellos quieran, para que todo lo acumulado del año se desahoguen en esos dos días, y después de los 2 días de carnaval vengan a la iglesia y les vamos a recordar que de polvo eres y en polvo te convertirás. Y nos manejaban una idea de que pecar es fácil, solo es cuestión de venir a la iglesia, y aunque no sea miércoles de ceniza, aunque sea domingo de la mañana, aunque no sea en San Francisco, sino en Llano Grande, en la iglesia La Presencia, yo pueda venir, arrodillarme y pedirle perdón al Señor. Tenemos contextos religiosos muy metidos. No está malo, no está malo contaminarnos.
No está malo no agradar a Dios. No está malo asistir a todo tipo de reunión familiar y que ahí le vean al hermanito en buena pachanga porque el Señor nos ha hecho alegres, ¿verdad? Hermanos, qué interesante es la palabra cuando Pedro nos dice: si tú dices que el Dios que creó las luces, que el Dios que creó los cielos es tu Padre, entonces vive con temor, con reverencia, ¿cuándo? Todo el tiempo. No solo aquí, sino afuera, en tu casa, en el mal genio de la casa, en la gritería al perro, en la patada al perro, en el trabajo con tus empleados, en el trabajo con tu jefe. Y vamos a ver que Pedro se mete en un montón de cosas en esta carta después, que da con todo, a todos agarra y dice: el que es digno de vivir a Cristo tiene que ser así. Y tal vez Pedro lo entendió porque él experimentó lo más bajo al negar a Cristo y entendió que después de eso él no lo iba a hacer otra vez. Y entendió que todos nosotros que hemos salido del pecado no podemos hacer las cosas que al mundo le parece normal si no tenemos reverencia al Señor todo el tiempo. Se va a sorprender estos días con Pedro, porque Pedro en esta carta se bate con todo el mundo. Pedro en esta carta da a todo el mundo, a los cristianos nos agarra y nos dice: el cristiano de veras tiene que vivir así y punto. No pone ideas. Dice: gózate en la misericordia del Señor, gózate en la gracia del Señor, pero aprende a ser santo porque tu Dios es santo. Aprende a apartar tu vida para Dios, porque solamente tú ahí mirarás las cosas que Dios quiere hacer. Por eso dice: nosotros debemos vivir con todo temor en este tiempo de peregrinación. Pedro pone nuestra vida como una peregrinación, como una caminata de un lugar a otro, y le da un sentido de santidad, le da un sentido de gloria. Está diciendo: nosotros día a día estamos caminando a la santidad y un día llegaremos a ser santos totalmente en la presencia del Señor. Todo lo que vivimos aquí es una peregrinación, y en la peregrinación encontrarás espinos, encontrarás piedras, encontrarás montañas, encontrarás lluvia, encontrarás sol, encontrarás problemas, encontrarás cualquier circunstancia en tu peregrinación al reino de los cielos. Amén. Porque nos pone en esa ciudadanía, nos dice: el creyente no puede quitar de su cabeza que lo más importante es terminar la peregrinación y llegar agradándole al Señor en todo lo que hacemos, todo el tiempo de nuestra peregrinación. Usted y yo estamos en dificultades, y ahí es donde debemos mostrar nuestra fe. Y la peregrinación también tiene una figura de que tiene un inicio y de que tiene un final. La vida tiene un inicio y la vida tiene un final. Nos está diciendo: todo el tiempo que tú tengas aliento, todo el tiempo que tú tengas vida, todo el tiempo que tú hagas algo, vive conforme a lo que Dios te pide que hagas. No abuses de la misericordia del Señor, porque el Señor te llamó a ser santo, a vivir dignamente conforme a lo que Dios dice, a que puedas saber que el Señor te rescató de la antigua forma de vivir que tenías, para que hoy puedas invocar el nombre del Señor en todo tiempo, y que nuestro Dios y Padre, Dios Todopoderoso, nos deje poner la atención en una herencia incorruptible, en una herencia que no se contamina, en una herencia que no se marchita. Amados, tal vez Pedro nos llama a la reflexión un momento y nos dice: de acuerdo que seamos creyentes, de acuerdo que vengamos a una iglesia, pero no olvides que todo el tiempo tú tienes que ser apartado para el Señor y vivir conforme al Señor le gusta. Aunque estés en un pequeño fuego de prueba, que tu fe sea pulida y no tengamos justificación
para desobedecer al Señor, sino que vivamos, dice, como hijos obedientes. Póngase sobre sus pies, por favor. Estos sermones son bonitos predicar porque la Biblia dice todo. Porque uno va avanzando en el texto bíblico y se da cuenta que ya Pedro dijo todo lo que necesitamos escuchar. Y es palabra del Señor, como hijos obedientes. Para entrar en este tiempo de ministración, ¿cómo corregía usted a sus hijos cuando eran desobedientes? ¿Corrigió alguna vez? ¿Le corrigieron a usted en desobediencia? ¿Sí le dieron? ¿Le gusta tener hijos obedientes? Que le hagan quedar bien, que no se lancen para atrás en medio del carrito del supermercado, que apenas usted le regrese a ver ya entienda su mirada y entre al carro calladito y no diga nada. ¿Acaso nosotros como seres humanos no anhelamos tener obediencia y exigimos obediencia? Invierta el papel. ¿Cómo estará Dios con nosotros, con nuestra vida? ¿Será que nosotros somos los revoltosos del carrito del supermercado todos los días ahí, diciéndole cualquier cosa al Señor en desobediencia, haciendo cualquier cosa? Y el Señor nos dice: si verdaderamente eres un hijo, entonces vive como hijo, como hija obediente, obediente a lo que Dios nos ha dicho. Y claro, será difícil, pero Pedro nos dice: es que así es la vida del cristiano. Tienes que poner a prueba tu fe. Tu fe tiene que verse en el momento difícil, en el momento complicado. Tu fe tiene que demostrar que realmente crees en Cristo y anhelas llegar a su presencia con el corazón entero, porque tú eres apartado para Dios, porque el Señor Jesús pagó precio de sangre en la cruz por tu vida, para apartarte, para sacarte del mundo y para decirte delante de Él que podemos vivir como hijos de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Puedes cerrar tus ojos esta mañana un momento. Señor bueno, muchas gracias por tu palabra. Que la prueba que nos aflija, Señor, saque a luz nuestra fe, y que nuestra obediencia, Señor, saque a luz nuestra santidad hacia ti, Señor. Este es un buen momento para decirle: Señor, lávame con tu sangre una vez más, perdóname con tu sangre una vez más. Señor, no deseo nada más que no sea ser agradable a ti. Puedes orar al Señor esta mañana un momento. Puedes ponerte a cuentas con el Señor que nos da la oportunidad. Puedes decirle: Señor, cuán fácil me es no darte cuenta que debo honrarte todo el tiempo.
presencia es más hermosa que cualquier cosa. No sé por qué en mí tú te fijaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí. Mi corazón está agradecido. Mi corazón está a ti rendido. Contigo siempre yo quiero, Señor, estar. Puedes decirle esto conmigo. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, que cualquier cosa. Ayúdame a cantarle. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, nada deseo en
ayúdanos a caminar en tu presencia día tras día, Señor. Que no exista nada más importante en esta tierra que no sea tu presencia. Que no sea agradarte a ti en todo, Señor, reverenciarte como tú exiges de tus hijos en obediencia. Señor, ese es el sentir de nuestro corazón. Te invito que ahí donde estás puedas hacer un compromiso con el Señor, decirle: Señor, realmente quiero llevar tu presencia todo el tiempo. Quiero vivir agradándote a ti, Señor. Agradarte a ti, Señor, con todo el corazón. Que podamos darte alabanza, que podamos darte honor y que podamos darte gloria, Señor, a cada momento de nuestra vida. Porque tú eres lo más importante. Puedes decir amén conmigo esta mañana. Puedes decirle: Señor, eres lo más importante. Eres lo más importante en mi vida, Señor. Nada importa más que estar contigo. Podemos dar una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Aleluya. 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 Mientras le cantamos, vamos a ofrendar y diezmar esta mañana.